En una fría mañana de febrero, un Boeing 727 con 148 personas a bordo despega de Madrid rumbo a Bilbao. Minutos más tarde, se interna en la densa niebla del norte de España, pero lo que la tripulación no sabe es que, en esa neblina, se esconde una amenaza silenciosa. Cuando la descubran, será demasiado tarde, y dará lugar a una de las catástrofes aéreas más impactantes de España. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...19 de febrero de 1985. Nuestra historia de hoy comienza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España. Es martes de carnaval, y desde primera hora de la mañana, Iberia opera sus vuelos con total normalidad. En una de las plataformas, un Boeing 727 de la aerolínea ya está listo para despegar. Se trata del vuelo 610 de Iberia, con destino a la ciudad de Bilbao. A bordo, han embarcado 141 pasajeros y 7 tripulantes, quienes ocupan sus asientos para lo que será un corto recorrido de apenas 50 minutos. Entre los viajeros, se encuentran varias personalidades importantes de la época, como el exministro español Gregorio López Bravo y el ministro de Trabajo de Bolivia Gonzalo Guzmán, además de otros empresarios destacados que viajan por compromisos laborales. Sin embargo, lo que ninguno de ellos imagina es que, en menos de una hora, este vuelo aparentemente rutinario se convertirá en una de las peores tragedias aéreas de la historia de España. En la cabina de mando, se encuentra una tripulación altamente experimentada. Al frente del vuelo, está el comandante José Luis Patiño Arrospide, de 51 años, quien lleva 19 años volando para Iberia, y acumula más de 13.000 horas de vuelo. A su lado, en los controles, lo acompaña el primer oficial Emilio López Peña, de 38 años, con una sólida trayectoria de más de 5.000 horas de vuelo, de las cuales 2.000 han sido específicamente en el Boeing 727. Completa la tripulación técnica, el ingeniero de vuelo Gregorio Martín Delgado, también de 38 años, quien aporta su experiencia como parte fundamental del equipo en cabina. A las 8:47 de la mañana, con todos a bordo, el Boeing 727 inicia su rodaje hacia la pista, para luego comenzar el despegue rumbo al norte. Durante el ascenso, todo parece transcurrir con normalidad. Por ahora, la conversación en la cabina es relajada, e incluso la sobrecargo se acerca para ofrecer café a los pilotos. Sin embargo, tras esa breve charla informal, algo comienza a cambiar. El capitán Patiño, que hasta ese momento participaba activamente en la operación, empieza a mostrarse distante. De forma repentina, deja de hablar, interrumpe sus comunicaciones por radio, y poco a poco, se desconecta mentalmente del vuelo. Esta actitud, aparentemente sutil, será determinante en los minutos que siguen. Al intentar entender este comportamiento, es imposible ignorar el contexto personal que arrastraba el comandante, ya que este vuelo no era uno más para él. El capitán Patiño había sido uno de los pilotos despedidos por Iberia tras una huelga ocurrida el verano anterior. Aunque fue reincorporado, la compañía no le había pagado el sueldo correspondiente a esos meses. Esta situación no solo generó tensiones con la aerolínea, sino que según los registros, llevó a que algunos pilotos en circunstancias similares comenzaran a tomar pequeñas decisiones dentro de los vuelos como una forma silenciosa de protesta. Mientras tanto, el primer oficial López Peña se encarga tanto de volar como de comunicarse con el control aéreo, una carga doble poco recomendable. A las 9:07, informa que esperan aterrizar en Bilbao en 17 minutos. Durante la aproximación, la meteorología es típica del norte español en invierno,
con niebla espesa y cielo cubierto. Esto requiere extremar precauciones, ya que el aeropuerto está rodeado de montañas. El controlador ofrece una ruta directa hacia el punto de entrada a la pista, un atajo que los pilotos suelen aceptar para ahorrar tiempo. El primer oficial López Peña está a punto de aceptarla, pero el capitán, sin decir palabra, hace un gesto con la mano indicando que no. Entonces, López Peña pregunta: ¿Te han pagado ya? A lo que Patiño niega con la cabeza. El primer oficial responde por radio: Haremos el procedimiento estándar. Antes de llegar a ese punto, vale la pena entender la diferencia entre las dos opciones que tenían los pilotos. El procedimiento estándar implicaba volar primero hacia el borde Bilbao, mantener una altitud mínima de al menos 7.000 pies, y luego alejarse 24 kilómetros a 5.000 pies, antes de girar 180 grados para alinearse con la pista. Este trayecto, aunque más largo, garantizaba que el avión se mantuviera a una distancia segura de las montañas que rodean el aeropuerto. En cambio, la ruta directa permitía a los pilotos ir directamente al punto de entrada de la aproximación final, ahorrando tiempo y combustible. Sin embargo, exigía mantener 7.000 pies hasta llegar a ese punto y luego realizar un descenso mucho más pronunciado. Cabe mencionar, era una maniobra conocida por los pilotos de Iberia, pero también más exigente en términos de carga de trabajo y precisión. El vuelo 610 de Iberia sobrevuela el borde Bilbao a 7.000 pies. Desde allí, inicia una maniobra de alejamiento para luego girar y alinearse con la pista 30. En medio de la espesa niebla, sin referencias visuales, el vuelo entra en su fase crucial. Durante esta maniobra, el capitán ajusta el piloto automático para descender de 5.000 a 4.300 pies, la altitud mínima permitida en esa zona, pero olvida un paso crucial. No presiona el botón de nivelación, lo que significa que el avión no se detendrá a esa altitud y seguirá descendiendo más allá de lo debido. Además, el altímetro del avión es de un modelo antiguo y algo confuso, que muestra los miles de pies en una pequeña ventanilla y los cientos con una aguja, como un reloj. Esta configuración ha sido fuente de errores en múltiples ocasiones, y puede inducir a lectura incorrecta si no se revisa con atención. A esto se suma, que sin radar en Bilbao en aquel entonces, el control aéreo dependía completamente de los reportes verbales de los pilotos. Al pasar por 4.000 pies, el sistema de alerta de altitud emite un sonido. Ese tono puede indicar dos cosas: que la aeronave está a 900 pies de la altitud objetivo o que ha descendido 300 pies por debajo de ella. El primer oficial, acostumbrado a iniciar descensos más pronunciados desde 7.000 pies en rutas directas, interpreta mal el aviso y cree que aún está a 900 pies del objetivo, cuando en realidad ya lo ha sobrepasado. Aún hay tiempo para evitar el desastre, pero hay un problema más. El avión no está equipado con un sistema de advertencia de proximidad al terreno. Este sistema, que hoy es obligatorio, hubiera emitido una alerta crítica al detectar que el avión se aproximaba peligrosamente a una montaña. En 1985, muchos aviones aún no contaban con él, incluido este. A las 9:27 de la mañana, entre la niebla espesa, un objeto inesperado emerge frente al avión. Se trata de una antena de televisión de 50 metros de altura, que no estaba reflejada en las cartas de aproximación, ubicada en la cima del Monte Oiz, una montaña de más de 1.000 metros. El ala izquierda del Boeing golpea la torre, destruyéndola parcialmente, pero también arrancando secciones vitales del ala. La aeronave entra en un giro descontrolado, se invierte y cae en picado. En cuestión de segundos, el vuelo 610 se estrella en las laderas del Monte Oiz, a tan solo kilómetros del aeropuerto. El impacto es devastador. El fuselaje del avión se parte y se desliza por una ladera, arrasando árboles y dejando restos esparcidos por más de 300 metros, donde las 148 personas a bordo mueren en el acto. La investigación, realizada por la Comisión de Accidentes de Aviación Civil, concluyó que la causa principal del accidente fue un descenso incorrecto por debajo de la altitud mínima de seguridad. Esto se debió a una combinación de errores humanos y fallos en el sistema de alerta de altitud del avión.
En ese momento, la aproximación a la pista 30 del aeropuerto de Bilbao requería mantener una altitud mínima de 4.354 pies al completar el giro final sobre el bor. Sin embargo, la tripulación programó el piloto automático para descender hasta los 4.300 pies, e inició el descenso con una velocidad vertical de 1.500 pies por minuto. Ese pequeño error en la configuración del piloto automático hizo que el avión descendiera más de lo permitido, y por motivos que no se pudieron aclarar del todo, el sistema que debía detener automáticamente el descenso, llamado Alt Cap, o captura de altitud, no se activó o no fue usado correctamente, lo que permitió que la aeronave siguiera perdiendo altitud sin freno. Otro problema importante fue que las cartas de navegación no mostraban el monte Oiz, que tiene una altura de 1027 metros, ni tampoco la antena que había en su cima, de 54 metros de alto. Esto impidió que la tripulación los identificara como un riesgo durante la aproximación. Los altímetros de la época, de tipo tambor y aguja, eran difíciles de leer y no muy precisos. Es posible que los pilotos confundieran una lectura de 4.000 pies con una de 4.900, lo que los llevó a continuar el descenso por error. La combinación de una lectura equivocada del altímetro, la falta de alertas efectivas y la ausencia de información clave en las cartas de navegación dejó a la tripulación sin los datos necesarios para reaccionar a tiempo.